Bien. Eh, cortar esto. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la clase de aprendizaje y memoria, ¿sí? Primero, digamos, una cuestión relacionada, obviamente, con los avances, digamos, que hubo en las técnicas por las cuales nosotros podemos medir qué pasa en el cerebro cuando una persona aprende, cuando una persona trata de evocar, de traer al presente algún recuerdo. Siempre se presenta esta pregunta que nosotros pusimos acá, es si cuando nacemos somos una hoja en blanco, ¿no? La verdad que hubo muchos experimentos muy actualizados para tratar de mostrar que esto no es así, ¿sí? Una de las cuestiones que yo les quería mostrar hoy, digamos, que me pareció muy, pero muy interesante, digamos, que hay un montón de cambios que se fueron dando en la evolución en el cerebro, como huellas genéticas, ¿sí? Que han quedado como impresiones, también que, digamos, las tenemos desde que nacemos. ¿Cómo podemos demostrar eso? Básicamente hay dos experimentos o tres experimentos fundamentales que yo les traje, por supuesto hay más. Vamos a ver si corre para mostrarles el primero. Ahí está. El primero es esto, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros seguramente habrán visto esta película que es Harry Potter y seguramente cuando estamos viendo esta escena, especialmente cuando tiene que entrar a ese andén diferente que no tiene un número entero, a nosotros nos provoca determinado tipo de asombro, pero sabemos claramente, digamos, que no es parte de la realidad, que es imposible hacer esto, atravesar una pared, ¿sí? Sin embargo, obviamente nos asombra, digamos, obviamente como parte de la película. Cuando nosotros mostramos esto a un bebé, lo que ustedes están viendo arriba a la izquierda, llama la atención, digamos, poderosa atención, el hecho del asombro. ¿Por qué digo que llama la atención, digamos? Porque lo que estamos viendo, digamos, es una personita, ¿sí? Que no tiene la característica de haber pasado por este experimento previamente. Es decir, no tiene la característica de saber, ¿sí? Que las cosas pueden desaparecer. ¿Está bien? En algún sentido. Porque obviamente si este experimento lo hacemos una y otra vez y avanza la edad, la personita que está ahí enfrente, ¿sí? Sabe que las cosas tienen existencia, las puede tocar, las puede ver, etcétera. Pero acá llama la atención, ¿sí? Una cuestión, digamos, a la mayor parte de los neurocientíficos, que tiene que ver es cómo sabe que las cosas no pueden desaparecer, ¿no? Digamos. Entonces, hubo varios experimentos con esto, ¿sí? Uno de los experimentos hizo esto. Pusieron en pantalla de computadora a diferentes bebés. Obviamente en los bebés, para medir la atención, lo único que tenemos, no tenemos su palabra, obviamente, entonces lo único que tenemos es la atención y la atención en cuanto a cómo fija la vista, dónde fija la vista y cuánto tiempo mantiene fija la vista en el objeto que le estamos proyectando. Entonces, en un experimento, ¿sí? Se colocaba esto, se colocaba una bola que rodaba, digamos, y en algún momento se le ponía una pared, ¿sí? O sea, esta pared hacía que se detuviera, ¿sí? En otro momento, lo que se hacía es lo siguiente, se ponía la bola a rodar, la misma que antes, se ponía la pared, pero esta vez se permitía, ¿sí? Que la bola atravesara, es decir, como ustedes ven ahí, pasara por arriba de la pared. Esto llamaba la atención a los bebés, es decir, los bebés que habían perdido el interés porque sabían que la bola cuando pegaba en la pared, digamos, se detenía, ahora vuelven, ¿sí? A prestar muchísima atención a este experimento y tienen un aprendizaje conductual que la bola cuando pega en una pared puede atravesar. Sin embargo, ¿sí? Después lo que hicieron fue poner la misma bola, ¿sí? La misma trayectoria, pero ausentar la pared, es decir, hacer desaparecer la pared, pero haciendo que la bola nuevamente pasara por arriba, digamos, ¿no? Y esto es justamente, nuevamente le llamaba la atención a los bebés, porque se supone que debería estar este movimiento de poder atravesarla, digamos, debería, un segundito, ¿sí? Debería obviamente poder hacerlo siempre y cuando esté la pared presente, y acá no estaba presente. Entonces, a alguien se le ocurrió, digamos, estudiar esto en la previa, dentro de la panza de la mamá, ¿sí? Y lo que se vio, ¿sí? En un experimento que se hizo en embarazadas en el tercer trimestre, ¿sí? O sea, un embarazo obviamente avanzado, es lo siguiente. Se proyectó a través de la panza, digamos, la figura, digamos, de, como ustedes ven acá, tres pelotas de color lumínica, ¿no? Es una estimulación lumínica a través de la panza de la mamá. Y lo que se observó, obviamente, cuando se proyectaba esta imagen tal como se ve arriba, ¿sí? Es decir, como simulando el rostro, como si fueran dos ojos y la boca, ¿sí? De una persona, los bebés dentro de la panza de la mamá daban vuelta la cabeza y fijaban la vista en este objeto. Cuando cambiaba, ¿sí? El objeto que era iluminado a través de la panza de la mamá se invertía, ¿sí? Es decir, cuando ya no representaba claramente un rostro, ¿sí? Los bebés dejaban de prestarle atención, ¿sí?
Y obviamente se hizo lo mismo al revés. Primero se presentaba la figura que tienen abajo, no prestaba atención, y cuando se invertía esta figura, ¿sí? La mayor parte de los bebés giraban la vista y comenzaban a prestarle atención a esta figura que remeda de alguna manera el rostro materno, por así decirlo, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo saben los bebés dentro de la panza lo que es un rostro? ¿No? Digamos, ¿sí? Y lo mismo luego se empezó a estudiar a través de lo que, lo que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, lo que se demostró es que a los 2 meses de edad, ¿sí? Digamos, en un bebé al cual nosotros le estamos hablando, se le activan las mismas zonas del lenguaje que en las personas adultas. Primero se activa, por supuesto, la corteza auditiva y luego se van a ir activando las zonas de Wernicke, de Broca, etcétera, ¿sí? Tal cual en un adulto. Esto quiere decir que aunque, digamos, no sepa todavía el bebé de 2 meses la gramática, el significado de las palabras que le estamos diciendo, va activando las mismas zonas como una especie de preparatoria, ¿sí? Para lo que va a ser luego el aprendizaje de este lenguaje, por lo menos el lenguaje hablado, y que esto está como una huella genética ya predeterminada en nuestro cerebro, es decir, no hay que preformarlo. En base a esto, ¿sí? Y algunas cuestiones históricas, como les voy a mostrar ahora, esto no importa, digamos, ¿sí? Hace muchísimo tiempo que nosotros sabemos, ¿sí? A partir del descubrimiento de Paul Broca de lo que fue el área del lenguaje en la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Luego la aparición de lo que es la corteza motora primaria, la corteza sensitiva primaria, que son las que ustedes están viendo en este dibujito que está acá. Hay alguien que se le ocurrió la pregunta, bueno, así como hay una corteza motora primaria, ¿sí? ¿Existe un sitio anatómico para la memoria? Es decir, ¿existe una corteza de la memoria primaria? ¿No? Y hace mucho tiempo, ¿sí? Primero los experimentos obviamente eran todos en animales, pero hace mucho tiempo, ¿sí? A un neurocirujano, ¿sí? A través de un discípulo, se le presentó esta pregunta, ¿no? Sherrington, ¿sí? Que estudió, digamos, de alguna manera la representación en la corteza, ¿sí? En monos anestesiados, le dijo al discípulo, que era Painfield, ¿sí? Sería divertido plantearle una pregunta a la persona a la cual uno está operando, ¿sí? Pensando que el cerebro no tiene receptores de dolor, entonces uno podría preguntarle cosas al paciente porque podría estar con los ojos abiertos y en estado de conciencia, y obtener una respuesta, ¿no? Por ejemplo, sería como estimular diferentes áreas de la corteza y ver si en algún momento eso evoca algo de la memoria, ¿sí? Y obviamente Painfield empezó a hacerlo con pacientes que eran sometidos a cirugía de la epilepsia y demostró que cuando estimulaba eléctricamente los lóbulos temporales, algunos pacientes evocaban una respuesta de memoria, ¿sí? Es decir, recordaban una canción, ¿sí? Determinado situación en la infancia, las vacaciones pasadas, etcétera, ¿sí? Esto está documentado, obviamente, ¿no? Entonces, empezó como una historia de, digamos, ver que probablemente los lóbulos temporales, ¿sí? Estén relacionados, obviamente, con la memoria, ¿sí? Fíjense que Painfield lo que dice cuando se estimulaban diferentes regiones de la corteza, ¿no? Algunos pacientes referían que estaban escuchando cierto sonido, como una canción, veían escenas del pasado, como si estuvieran viendo una película, ¿sí? Um, Hace mucho tiempo, ¿sí? Hay un paciente muy famoso que da, digamos, puntapié inicial al estudio de lo que es la memoria, que son las siglas, obviamente, de su nombre, que es Henry Gustav Mollison, que obviamente se conocieron después, el nombre verdadero, pero HM es un paciente que a los 9 años de edad, ahí tienen la foto, ¿sí? Sufre un accidente, es atropellado por un ciclista, como consecuencia de ese traumatismo cráneoencefálico empieza a tener crisis convulsivas durante muchísimo tiempo. Al comienzo eran crisis parciales, es decir, había una zona epileptógena determinada en la corteza, pero luego se hacen bilaterales, se hacen tónico-clónicas y con lo único que teníamos disponible en ese momento, que era la electroencefalografía, se determina que el origen de estas parecerían ser los lóbulos temporales. No había mucho tratamiento, por supuesto, farmacológico en ese momento, pero también estas convulsiones que tuvo a partir de ese traumatismo de cráneo, la verdad es que no respondían bien al tratamiento. Eh, una neuróloga, Brenda Milner, que era había sido colaboradora de Painfield, y un cirujano, William Scoville, estudiaron HM y decidieron someterlo a una cirugía de los lóbulos temporales. Fíjense que la cirugía se hace en el año 53, ¿sí? ¿Y qué se hace en la cirugía? Se extirpó, básicamente, una muy buena parte de los lóbulos temporales bilaterales del paciente HM, ¿sí? Se le extirpó lo que se conoce como hipocampo, el núcleo amigdalino que está en el lóbulo temporal y partes, ¿sí? De áreas de asociación temporal, pero en forma bilateral, ¿sí?
Lo que están viendo acá a la izquierda es una resonancia magnética, obviamente hecha mucho tiempo después al paciente. El paciente sobrevivió, por supuesto, falleció hace poco tiempo, y luego con la aparición de la tomografía y la resonancia se pudo estudiar el cerebro. En aquel momento solo había radiología convencional y arteriografía convencionales, ¿sí? Fíjense, acá está el artículo, ¿sí? Publicado un tiempo después, ¿sí? Y la cuestión es, ¿qué pasó con este paciente al cual se le extirpó, ¿sí? Los dos lóbulos temporales, o por lo menos esas estructuras bilaterales? Primero, las crisis de convulsiones, ¿no? Las crisis convulsivas que eran generalizadas, que eran de una por semana, desaparecieron, o sea, mejoró. Las crisis parciales, que tenían muchas por día, también, ¿sí? Mejoraron notablemente. Les permitió descender la medicación, la dosis de la medicación que recibía, que era muy, pero muy alta, con mucho efecto adverso. El coeficiente intelectual no varió para nada, ¿está bien? Y el lenguaje era normal, ¿sí? Hasta acá parecería que el efecto de la cirugía fue beneficioso, pero lo que empezaron a observar en este paciente HM luego de la cirugía, si bien tenía todo esto que acabo de decir normal, es algo así como que HM quedó suspendido en el tiempo, ¿sí? Cuando de alguna manera mejoró su salud, pero perdió el futuro, ¿está bien? El paciente fallece en el 2008, como les decía recién, y fíjense algunas cosas que pasó con este paciente luego de la cirugía, ¿no? Luego de haber sido sometido a esta cirugía. Se le solicitó que haga este test. Este test consistía, digamos, en repetir 5 dígitos, ¿no? Que se iban repitiendo a intervalos de un segundo. Fíjense que habitualmente uno, digamos, luego de varios ensayos puede recordar muchos dígitos, muchos dígitos. Acá repitió correctamente la secuencia al paciente que se le iba diciendo de 5 dígitos. Se hace la misma prueba agregándole un sexto dígito, después un séptimo dígito, ¿está bien? Y fíjense qué pasaba en nuestro paciente HM. Después de 25 ensayos, ¿sí? No pudo repetir la secuencia de 8 dígitos, ¿sí? Acá hay un control, obviamente, ¿sí? Que es que la mayor parte de las personas sanas podrían repetir correctamente, ¿sí? 15 dígitos luego de 25 ensayos, ¿no? Con este test. Acá tenemos un paciente que después de hacer 25 ensayos no podía repetir más de una secuencia de 8 dígitos. Cuando se le colocaba en una matriz 9 bloques, ¿está bien? Que se presentaban en una pizarra, ¿está bien? Y se les digamos, iban apareciendo de a uno, ¿está bien? Y desapareciendo, y aparecía otro en otro lugar, y se le pedía al paciente que diga la secuencia que había visto, ¿está bien? No podía aprender a tocar, digamos, la secuencia correcta de más de 6 bloques, ¿sí? Y luego también se le sometió a diferentes tests. Este es el test del dibujo a través del espejo, ¿sí? Es decir, se le pedía que mire el espejo, ¿está bien? Y que, por ejemplo, grafique una estrella, como ustedes ven acá, ¿sí? Fíjense en lo que ocurrió. El primer día en el cual hizo este test, ¿está bien? Lo hizo varias veces, ¿está bien? Varias veces. Fíjense que al comienzo, ¿sí? El porcentaje de error que tenía al hacer esto era muy, pero muy alto. A medida que pasaba el día e iba haciendo el intento varias veces, obviamente el error disminuía. Cuando hizo este mismo test el segundo día, ¿sí? Fíjense que ya no partió de un nivel de error muy alto, sino que los errores eran menos frecuentes y obviamente mejoraban también con la práctica en el día. Y fíjense lo que ocurrió el tercer día, ¿sí? El porcentaje de error era extremadamente bajo, lo hacía ya con una habilidad muy, pero muy notable, ¿está bien? Pero había un problema. Cuando uno le decía a HM el tercer día, qué bien que aprendiste a hacer esto, HM lo que decía, es la primera vez que hago esto. Es decir, no recordaba haber hecho este test el día anterior ni el primer día, ¿sí? Lo mismo ocurrió, ¿sí? Con varias otras cosas, con este test que ahora vamos a ver en otro ejemplo, ¿sí? Con un puzzle, con un, no me sale la palabra en español, pero digamos el rompecabezas. Cuando se le pedía que haga el rompecabezas, al tercer, cuarto día lo hacía rápidamente, ¿sí? Muy, pero muy rápidamente, pero claro, él nunca había recordado que lo había hecho el día anterior, ¿sí? Para él era la primera vez que se lo sometía a esta prueba, ¿sí? Entonces, también, perdón, se trabajó sobre lo que se llama el condicionamiento pavloviano, ¿sí? ¿Está bien? Se le daban, digamos, soplidos, ¿está bien?, de aire en el ojo. Obviamente uno cuando hacen esto cierra el ojo, ¿está bien? Pero se empezó a hacer esta práctica primero tocando un sonido, ¿sí? Puede ser una campana, un sonido determinado, ¿sí? Y obviamente al repetir esto varias veces, sonido y después el soplido, el solo hecho de presentar el sonido, esto provoca el parpadeo, ¿sí? Fíjense que 2 años más tarde, ¿sí? Al tocar este sonido, digamos, parpadeaba. ¿Está bien? Ahora, nunca había recordado haber sido entrenado, ¿sí? Para este reflejo de condicionamiento pavloviano.
Cuando se mudaron con su familia después de la cirugía, le costó un año, ¿sí?, aprender el camino hasta la nueva casa, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que resumir cuáles fueron los resultados de la neurocirugía sobre la memoria, ¿no? Básicamente vivía sin futuro, o sea, siempre estaba en el presente. No podía consolidar la memoria, que ese es el término correcto, o sea, no podía transformar la nueva memoria a corto plazo en una memoria a largo plazo, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, hasta acá, digamos, por un lado, lo que uno daría a entender es que dos descubrimientos importantísimos con esto. Primero, que en los lóbulos temporales tiene que haber alguna estructura relacionada con la memoria, ¿sí? Especialmente con lo que es la consolidación de la memoria, ¿está bien? Pero también alguna cosa interesante es que se comprobó a partir de esta cirugía, ¿sí?, que no hay un sitio único para el almacén de todos los tipos de memoria, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la memoria a corto plazo, para hacer el rompecabezas, la podía hacer, ¿está bien? Lo podía hacer perfectamente. El problema es que después, cuando lo tenía que hacer al día siguiente, ¿sí?, si bien el número de errores en las habilidades era menor, ¿está bien?, no recordaba haberlo hecho el día anterior, ¿está bien? Entonces, esto quería decir que hay diferentes memorias, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, por lo menos, ¿sí?, y que hay un proceso en el medio que es la consolidación, que es lo que estaba fallando en este paciente, ¿sí? Y obviamente, como una de las figuras anatómicas que se extirpó bilateralmente es el hipocampo, el caso parecería sugerir obviamente que el hipocampo juega un papel muy pero muy importante en la consolidación, ¿sí? En la consolidación. Bien, esto no importa. Entonces, vamos ahora, ¿sí?, a hacer una clasificación, ¿sí?, de los tipos de memoria. Vamos a ver cada una para que ustedes comprendan de por qué decimos que no existe un único sitio de almacén, ¿sí? Primero, a la memoria nosotros la podemos clasificar con dos grandes criterios. Un criterio de clasificación categórico, es decir, por el tipo de información que se recuerda, ¿sí? Y el otro criterio de clasificación es el temporal, es decir, por el tiempo que tenemos ese recuerdo. Entonces nosotros decimos que la memoria, podríamos decir que hay una memoria sensorial, perceptiva o inmediata, ¿sí?, en general se la llama memoria perceptiva o sensorial, una memoria que vamos a llamar memoria a corto plazo y una memoria que vamos a llamar a largo plazo, ¿sí? Esta es la primera gran clasificación, ¿sí? Por el tiempo, memoria perceptiva, corto plazo y largo plazo. Algunos autores suelen colocar dentro de la memoria a corto plazo la memoria sensorial. Nosotros preferimos separarlas, digamos, pero digamos, puede haber variaciones en los libros. A su vez, según, digamos, la clasificación categórica, o sea, por el tipo de información que se recuerda, yo puedo decir que la memoria a largo plazo, ¿sí?, se subclasifica en memoria implícita, también llamada no declarativa, ¿sí?, porque es aquella que está en el inconsciente, entonces no podemos explicitar, por ejemplo, cómo se patea un penal, cómo me ato el nudo de una corbata, ¿está bien?, ¿sí?, cómo marco en un teléfono, no el número, no el recuerdo del número, sino cómo marcar en un teléfono, ¿sí? Y dentro de esta memoria implícita o no declarativa, ¿sí?, tenemos cuatro tipos de memorias diferentes, que son la memoria de procedimientos, propiamente dicha, el priming, el condicionamiento y la habituación y sensibilización. Y luego tenemos una memoria a largo plazo llamada explícita o declarativa, es decir, aquella que es consciente, que es, por ejemplo, el decir el verano anterior yo hice tal cosa, me fui de viaje a tal lado, ¿sí? O cuando estamos en un examen, tratar de recordar justamente y decir, por ejemplo, en un examen oral o en un examen escrito, eso que estamos recordando. Entonces, la memoria explícita o declarativa se divide en memoria semántica y memoria episódica, ¿sí? Y a su vez, ¿sí?, hay que recordar que dentro de lo que nosotros llamamos como memoria a corto plazo, ¿sí?, está la memoria de trabajo. Algunos autores, de hecho, ¿no?, dan como sinónimo memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es una memoria de alguna manera explícita, ¿está bien? O sea, es declarativa, yo puedo trabajar con esa memoria, pero a corto plazo. Y ahora vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿sí? Entonces, esto que ustedes tienen acá es como un resumen de cómo se clasifican los distintos tipos de memoria. Cuando nosotros decimos memoria transitorias o sensoriales, ¿sí?, son aquellas memorias que duran segundos, ¿sí?, por lo general, no más que eso, ¿está bien? Entonces, acá lo que tenemos es, por ejemplo, a una persona la exponemos a esta matriz de letras que ustedes tienen acá, ¿sí?, que se llama matriz de Sperling, ¿sí?
les ponemos unos segundos solamente la matriz y le pedimos que traten de recordar, luego se lo sacamos, ¿no? Y le pedimos que traten de recordar las letras, ¿no? En el orden que están ahí, ¿sí? Entonces, esto obviamente es el impacto sensitivo visual que tenemos sobre la memoria, ¿está bien? Es de segundos y nada más. Obviamente esto se hace, ¿sí? Es muy limitada, ¿sí? Solamente, digamos, podemos recordar un 30, un 40%, ¿sí? De esto que está acá. También sabemos que, obviamente, cuando repetimos el experimento, ¿está bien? Pero le asociamos algún sonido a cada una de las líneas de letras, se recuerda más. Es decir, cuando asociamos dos estímulos sensitivos, el recuerdo es mayor, ¿sí? Entonces, parecería, ¿sí?, que existe una memoria sensorial para cada modalidad, o sea, para la modalidad de la visión, para la audición, ¿está bien? Y esta es una memoria, claro, de segundos, no podemos recordar más de 30, 40%, ¿está bien? Y acá es donde empieza a jugar, digamos, la manipulación de todo esto, que es la llamada memoria a corto plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo sería como la representación activa que tenemos por un tiempo determinado, ¿sí? Generalmente segundos a 1 o 2 minutos, ¿está bien? Que nos permite, de alguna manera, tomar decisiones y cambiar cosas que vamos a hacer a último momento, ¿sí? Es como dicen los autores si yo tuviera una pizarra mental transitoria. Por ejemplo, acá tenemos a Manuel, ¿sí? Tiene que ir a cursar fisiología en la facultad. Previamente dice, tengo que pasar por el supermercado porque no tengo nada que comer, entonces tiene 30 minutos antes de salir, digamos, para hacer compras, ¿sí? Recuerda que tiene que regar las plantas, ¿sí? Se lava las manos antes de salir, ¿sí? Toma los libros, digamos, las llaves que están en la mesa, ¿sí? Y toma la decisión, ¿sí? Si tiene que ir caminando, tiene que tomar el colectivo, porque, digamos, eso le va a permitir llegar antes. Todo esto, digamos, al uno tener que, digamos, tomar la decisión de decir, mira, tengo tiempo, mejor me voy al supermercado y compro, cuando llego tengo que regar la planta, me lavo las manos, agarro los libros, también agarro la llave, ¿sí? Recuerdo dónde está la llave rápidamente y salgo y decido, bueno, mejor me voy caminando. Es como que nosotros lo que estamos haciendo es manipular la memoria a largo plazo que tenemos en algún lugar, ¿sí? Y traerla al presente también como memoria a corto plazo, aún en ausencia de estímulos visuales en este caso. Porque en el anterior caso, yo al paciente o a la persona le ponía una pantalla con letras, es decir, estaba el estímulo visual y le pedía que recuerde las letras que estaban ahí. Ahora no, digamos, ahora yo no tengo por qué, digamos, estar viendo el supermercado para recordar que tengo tiempo para ir al supermercado, no tengo que estar viendo los libros para recordar que tengo que agarrar los libros, es decir, la memoria a corto plazo manipula lo que es a largo plazo por unos minutos y nos permite ir tomando decisiones, ¿sí? Entonces, en la memoria a corto plazo tenemos esta memoria de trabajo, también llamada operativa, que es explícita, ¿sí? Y ahora les explico por qué, pero de corto plazo, ¿sí? Lo que hace la memoria, como les dije, de corto plazo, memoria de trabajo, es digamos, manipular temporalmente la información, ¿sí? Recuperada de la memoria a largo plazo, cuando ya no está disponible para los sentidos, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a guiarnos en un comportamiento, ¿sí? Eh, Aparentemente, ¿sí? En la memoria de trabajo, ¿sí? Que es una de las memorias operativas más eficientes que tiene el ser humano, está implicado la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal, que como ustedes saben, esta porción del lóbulo frontal, que es la corteza prefrontal, es una de las últimas cortezas que se desarrollaron en la evolución y es una de las más evolucionadas en el caso del humano, ¿sí? Claro, cuando uno dice, ¿por qué es explícita? Porque fíjense que si yo les pido a cualquiera de ustedes que cierren los ojos y que me cuenten como si ustedes estuvieran entrando a su casa, cómo es su casa, dónde están las puertas, cómo es su habitación, ustedes pueden hacerlo. Entonces, de alguna manera, ustedes están utilizando en ese momento su memoria de trabajo, su memoria operativa, están trayendo, manipulando esa memoria a largo plazo de cómo es su casa y me la están contando. Entonces, por eso es una memoria declarativa o explícita, ¿sí? Um, Esto no importa. Claro, el inconveniente de la memoria a corto plazo también, primero es que depende mucho de la atención, ¿sí? O sea, pequeñas distracciones, ¿sí? Pueden hacer que nos olvidemos una buena parte o toda la información en la memoria a corto plazo. Entonces, uno de los inconvenientes, aparte de que solo podemos retener por pequeña cantidad de tiempo, es que depende mucho de la atención que estemos prestando en ese momento, ¿sí? Um, Y en esta memoria a corto plazo, ¿sí? También hay algo que estudiaron algunos psicólogos, digamos, como Tulving, digamos, que se propusieron saber si era mejor, por ejemplo, para estudiar una lección, repetir, ¿no? Repetir y repetir y repetir la lección,
o profundizar lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy aprendiendo con ejercicios cada vez más complejos, ¿sí? Y obviamente ellos descubren que entre más activo es el procesamiento de la información y yo lo aplique a resolver problemas, más probable es que la recordemos en el futuro. ¿Está bien? Entonces, el repaso pasivo, ¿sí? El repaso pasivo, solamente repetir, no es suficiente para transferir esa memoria a corto plazo a largo plazo, ¿sí? Sino que es mucho más eficiente si nosotros la podemos aplicar, por ejemplo, resolviendo ejercicios en una guía de trabajo práctico, como hacemos en morfofisiología, ¿no? O mucho más si la aplicamos a habilidades clínicas. Entonces, fíjense que el repaso pasivo sí es suficiente, ¿está bien? Para mantener un número telefónico en la memoria mientras busco el teléfono para marcarlo, ¿sí? Para eso es eficiente, ¿sí? Pero para transferir esa memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo no es suficiente, ¿sí? Y esto, fíjense, está demostrado ya en 1975. ¿Eh? Entonces, la repetición sí es importante para mantener, digamos, la memoria a corto plazo, la información que me es útil, la que me resuelve el problema en este momento, ¿está bien? ¿Sí? Pero recordemos que no es tan eficiente para mantener esa memoria si yo la quiero consolidar a largo plazo, ¿sí? Solamente la repetición, ¿está bien? Y como les dije antes, ¿sí? Diferentes estudios en animales y en el ser humano dicen claramente que la memoria a corto plazo, esa memoria de trabajo, esta memoria operativa que nos dura unos segundos o un minuto, pero que nos permite manipular información en el presente y tomar conductas, el asiento estaría en la corteza prefrontal, ¿sí? Hay muchos experimentos, digamos, a partir de lesiones que se produjeron en pacientes que también afirman esto, de que la corteza prefrontal tiene que ver. Fíjense que Elliot, que era un contador exitoso, está bien, antes de cumplir los 40 años, le extirparon un tumor en los lóbulos frontales, está bien, y obviamente el paciente esto le salvó de alguna manera la vida, pero esa extirpación le ocasionó un daño muy, pero muy grave, ¿sí? Fíjense que después de la cirugía, ¿sí? Todas las pruebas que vimos en HM estaban bien, el lenguaje, la memoria, el coeficiente intelectual, digamos, a grandes rasgos, ¿sí? Pero la personalidad y la conducta empezaron a cambiar notablemente. Se volvió una persona muy impulsiva, ¿está bien? Se dejaba llevar por caprichos momentáneos, ¿está bien? Y tenía muy poca habilidad para organizar y planificar las cosas como lo hacía antes, ¿no? Como lo hacía previamente. Entonces, quiere decir que ya no podía manipular cuestiones profundas que tenía en la memoria a largo plazo y no le permitía tomar las mejores decisiones, ¿no? Esto no importa, vamos sobre esto. Y una cosa que sí es muy importante es que cuando yo estoy con la memoria de trabajo prestando atención en segundos, digamos, y yo la sobreexijo escribiendo en un celular, por ejemplo, mientras manejo, lo que ocurre es esto que ustedes están viendo, ¿no? O sea, estoy sobreexigiendo esa memoria de trabajo que es muy, pero muy limitada y puedo cometer un desastre. Entonces, siempre, siempre recordar mientras conducimos o hacemos actividades obviamente peligrosas, no utilizar y no distraer. Esa es la memoria a corto plazo. Pasemos a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, nosotros vimos que la podemos clasificar en una memoria implícita, o también llamada no declarativa, es decir, aquella que no podemos contar, declarar, ¿sí? Y una memoria explícita o declarativa, es decir, que yo puedo explicitar en forma escrita o en forma oral, también que puedo contar. La memoria implícita o no declarativa, ¿sí? Es una memoria muy, pero muy inconsciente, es decir, se recuerda de manera inconsciente, ¿sí? Está localizada muy profundamente en el lecho inconsciente, es extremadamente rígida, está muy conectada a aquellos estímulos originales bajo los cuales yo lo aprendí, ¿sí? Ejemplo de esta memoria implícita es la que ya nombramos, por ejemplo, cómo se marca en el teléfono, ¿no? Cómo se canta una canción, no la letra de la canción, sino cómo cantar, ¿sí? Cómo cantar, cómo patear un penal, ¿está bien? Y fíjense lo que ocurre, como esta memoria es una memoria muy inconsciente, muy profunda, ¿está bien? Muy rígida, cuando yo trato de pensar cómo se hace una actividad como esta, se inhibe para hacer esa actividad con eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un problema, a veces nos pasa, seguramente a usted le habrá pasado, digamos, que sacan el teléfono, digamos, está bien, y quieren marcar, y están como trabados, que no saben qué es lo que tenían que hacer, cuanto más piensan en hacerlo, peor, se traban más, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer en esos casos, obviamente, es olvidarse de hacer esto, volver a los 10, 20 segundos y en general sale solo. Y esto porque justamente es una memoria muy, pero muy profunda, arraigada al estímulo original en el cual nosotros aprendimos esto, y volverla consciente es muy complicado, ¿sí? Por eso también pasa muchas veces, y esto se juega mucho en aquellas personas que patean penales, ¿está bien? O sea,
ponerse a pensar en el momento de patear un penal, cómo se patea un penal, obviamente es desastroso. Ahora, tenemos la otra memoria, la que más usamos, por lo menos la que más nosotros pensamos que usamos, que es la memoria explícita declarativa. Se la llama así, ¿por qué? Porque nosotros la podemos traer al presente mediante un esfuerzo consciente y a propósito, o sea, deliberado. Esta es más flexible, va a haber diferentes lugares en el cerebro donde va a sentar, está sujeta a múltiples fragmentos de información en diferentes lugares. Ejemplo de esta memoria, recordar el número telefónico, ¿sí? Recordar la letra de una canción, saber qué hice el verano pasado, ¿está bien? ¿Qué hice ayer? ¿Está bien? Todo esto es declarativo, ¿sí? Es explícito, ¿sí? Como es algo consciente, está bien, es decir, es algo que yo puedo traer, ¿sí? Deliberadamente al presente, ¿sí? El almacenamiento y la recuperación de ese material está disponible para la conciencia y lo puedo expresar por el lenguaje. Por eso se lo llama memoria declarativa. ¿Sí? Entonces, dentro de la memoria declarativa, como nosotros decimos, es el conocimiento general que tenemos las personas, está formada por contenidos que adquirimos conscientemente, los podemos fácilmente expresar con el lenguaje y por todo esto esa memoria explícita se la llama declarativa. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, ¿qué es el coronavirus? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo de contagio? ¿Qué es un caballo? ¿Está bien? ¿Qué hicimos el fin de semana pasado? Etcétera. Todo esto son memorias explícitas o declarativas. Cuestiones importantes, la memoria explícita no tiene un almacén único, o sea, estamos respondiendo esa pregunta original de Penfield, ¿sí? Y su discípulo, digamos, ¿está bien? Y los discípulos, perdón, y su maestro, si hay o no hay un único asiento de la memoria, y no, la verdad que para la memoria explícita no hay un almacén único, ¿sí? Cualquier ítem del conocimiento tiene múltiples representaciones en el cerebro, ¿sí? Ahora lo voy a explicar de otra manera, ¿sí? Y cada uno de esos ítems, de alguna manera, digamos, es un significado diferente de eso que queremos recordar. Entonces, por ejemplo, si yo nunca vi un elefante, ¿sí? Tengo guardado en un lugar el sonido del elefante porque lo vi por televisión, tengo que el elefante es un animal gigantesco que tiene orejas grandes, una trompa, ¿está bien? En otro lugar que vive en África, ¿sí? En otro lugar, qué sé yo, no sé qué es un mamífero, ¿está bien? Etcétera. Entonces tengo, digamos, fragmentos de la información de lo que es el elefante en diferentes lugares y cuando, esto es lo importante, cuando yo no recuerdo, ¿sí? Que, digamos, tengo que decir elefante y no recuerdo la palabra elefante, el recordar alguno de estos fragmentos hace que todos los demás vuelvan a mi presente y yo pueda facilitar el reconocimiento de un elefante. ¿Sí? Entonces, las memorias explícitas o declarativas son conscientes, ¿sí? Y acá Tulvin, este psicólogo, digamos, lo que hace es la subclasificación. Dice, las memorias explícitas pueden ser episódicas, o sea, autobiográficas, es ayer vi la primera hoja del otoño, ¿sí? Esta canción la escuché también antes de ayer, también el verano pasado me fui de vacaciones a tal lado, o sea, es algo autobiográfico. Y la otra, memoria explícita, en la semántica, ¿sí? Es decir, es esa información, por ejemplo, que adquirimos en la universidad, ¿sí? Cuando nosotros decimos, el plomo es más pesado que el agua y lo rendimos, lo escribimos en un examen, la mayor parte de nosotros nunca comprobó esto, pero lo estudiamos, ¿sí? Y creemos en esa información y la repetimos, ¿sí? O cuando decimos los caballos son mamíferos, nosotros lo que vimos, obviamente, por ahí alguna vez, es, digamos, el amamantamiento, ¿está bien? Pero el concepto, conceptualmente, de que los caballos son mamíferos, digamos, nunca lo vimos y sin embargo podemos estudiarlo como tal, ¿sí? Esta, la memoria semántica, es una información en general desligada del contexto, ¿sí? No la aprendimos en un contexto determinado, no fue algo que nosotros vimos el verano pasado, lo que el plomo es más pesado que el agua, sin embargo lo aprendimos, lo tenemos y podemos declararlo o hacerlo explícito durante un examen. Lo mismo, ¿sí? Fíjense que hay otra pregunta que es, ¿estas son las memorias a largo plazo explícitas e implícitas, ¿no? Y la explícita vimos digamos, la episódica y la semántica. Entonces, cuando uno dice las memorias para las habilidades, para las destrezas, son así de flexibles, o sea, están en diferentes lugares, etcétera, ¿sí? Claro, uno empieza a decir, a ver, sin ver esto, ¿no? Si yo no viera esto que está ahí, y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se atan los cordones? ¿No? Nos es complicado de explicarlo, ¿está bien? Podemos hacer un intento y después podemos sacarlo, o cómo se anda en bicicleta, ¿está bien? ¿Cómo se hace el nudo de una corbata? ¿Está bien? Entonces, sin verlos nos es complicado, ¿sí? Y nos es conveniente aprender las habilidades y guardarlas en la memoria
¿sí? Cuando las estamos haciendo, cuando las estamos ejecutando, ¿está bien? Entonces, fíjense en que para las memorias de las habilidades o las destrezas, ¿está bien? Tenemos otro lugar de almacenamiento que en general tiene que ver fundamentalmente con el cerebelo y alguna zona de los núcleos de la base, ¿sí? Si volvemos a nuestro paciente, ¿está bien? ¿Sí? Que es HM, fíjense que yo les mostré que HM podía hacer el dibujo de la estrella a través del espejo o podía resolver un rompecabezas, ¿sí? Y cuanto más se entrenaba, mejor le salía. Entonces, fíjense que los lóbulos temporales o el hipocampo no está, digamos, fundamentalmente relacionado, ¿no?, con la memoria a largo plazo. ¿Está bien? Sino con la consolidación nada más que la memoria, porque HM podía aprender las habilidades, el problema es que, claro, no recordaba haberlo hecho el día anterior, ¿sí? Carecía de alguna manera como esa posibilidad de generar una memoria explícita declarativa, ¿sí? De ese evento. Obviamente cuando uno dice cuáles son las diferencias entre la memoria episódica o autobiográfica y la semántica, ¿sí? Primero que las memorias episódicas tienen un contenido autobiográfico, o sea, le suceden generalmente a uno, ¿está bien? Por eso podemos recordar cuándo, dónde ocurrieron, ¿está bien? Y las memorias semánticas no necesitan tener este contenido autobiográfico, ¿está bien? Entonces, no necesariamente necesito recordar cuándo o cómo aprendí esa información determinada, ¿sí? La memoria episódica o autobiográfica, ¿sí?, se adquiere en general en una sola exposición. O sea, el verano pasado me pasó tal cosa, me pasó una sola vez, el verano pasado. ¿Bien? Las memorias semánticas también las podemos en principio adquirir en una sola exposición, o sea, en una sola clase en la universidad. Puedo aprender una determinada cuestión que me están diciendo, pero esto es mejor recordado si se hace más interesante o yo la puedo ligar con algo que ya aprendí previamente. ¿Sí? Y acá es donde participa esto que decimos, el hipocampo, ¿sí? Y una estructura que se llama fornix, ¿sí? Recuerdan que el fornix era el trígono cerebral o lo que se llamaba bóveda de los cuatro pilares, ¿sí? Que es también importante toda esta zona, ¿sí?, para la consolidación, ¿sí? Y hay muchos experimentos que demostraron lo siguiente. Fíjense lo siguiente, repetir, ¿sí?, hace que mejoren las memorias semánticas. Es decir, si yo quiero estudiar una lección, qué sé yo, el umbral en el potencial de acción está en los menos 55 milivoltios o 15 milivoltios encima del reposo, bueno, si yo repito esto, la repetición refuerza en general estas memorias semánticas relacionadas con eventos que tienen que ver con cuestiones que aprendimos una sola vez, ¿está bien?, pero desligadas del momento en el cual la aprendimos. En cambio, fíjense lo que sucede cuando yo repito algo que tiene que ver con mi memoria autobiográfica, ¿sí? Fíjense que contar, ¿sí?, y esto se vio, digamos, ¿no?, exponerme repetidamente a eventos muy similares, ¿sí?, me puede debilitar la memoria episódica de un evento, ¿sí? Y esto es muy común de ver cuando, por ejemplo, estacionamos en el mismo estacionamiento todos los días, pero en diferente lugar en ese estacionamiento el auto, que nos pasa que un día vamos a buscar el auto y no recordamos en qué lugar específicamente lo dejamos porque hay interferencia, ¿sí? Es decir, dejamos en el mismo sitio, pero en diferente lugar de ese sitio, ¿sí?, grandote, y todos los días lo mismo, ¿sí? Todos los días lo mismo, eso provoca interferencia, ¿sí? Interferencia, y obviamente perdemos, debilitamos la memoria episódica de ese evento. Lo mismo sucede cuando tenemos un código para entrar a la computadora o al banco, está bien que después lo cambiamos y lo cambiamos y lo cambiamos, empieza a haber una competencia, ¿sí?, de esas memorias, una interferencia, por el cual a veces nos pasa que nos quedamos tildados y no recordamos cuál es la clave para entrar a un lugar, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía, ¿sí? Muy frecuentemente olvido dónde dejo mi auto estacionado, ¿está bien? Si todos los días estacionamos el auto en el mismo lugar, ¿sí? Las memorias episódicas de todos esos eventos previos de estacionarse, como son muy parecidos, estamos en el mismo lugar, se confunden, ¿está bien? Entonces nos cuesta recordar dónde estacionar. ¿Sí? Y obviamente una cuestión que cae de maduro, ¿no? Cuando uno dice qué fue primero en la evolución, la memoria episódica o la semántica, ¿está bien? Bueno, obviamente yo, digamos, tengo que tener cierta cantidad de información semántica antes de que pueda formar una memoria episódica. ¿Por qué? Si, digamos, si yo no sé lo que es el mar, por así decirlo, ¿está bien? Digamos, si no sé qué son vacaciones en el mar, muy difícil que yo pueda tener una memoria episódica de cualquier vacación que haya pasado en el mar, ¿está bien? Incluyendo alguna propia, ¿sí? Bueno, acá tiene el hipocampo, también que lo vimos allá
la tercera clase de esta materia, ¿sí? Una estructura que está ubicada en el óvulo temporal, ¿sí? Que tiene, en realidad está formada por diferentes estructuras, como el subiculum, el hipocampo propiamente dicho, y el giro dentado, ¿sí? Que le dan ese aspecto parecido, no igual a un hipocampo, y por eso se lo llama así, ¿sí? Y ahora les quería mostrar algunos otros experimentos, ¿sí? Este es un experimento de Branford y Johnson, fíjense, en el año 1972, ¿sí? Que es prerequisitos contextuales, ¿sí? Importantes a la hora de querer recordar cosas. Y esto nos sirve a nosotros para entender por qué a veces, a pesar de que estudiamos algo, en un momento del examen no lo recordamos, ¿no? Fíjense, si uno lee este texto que dice, si los globos se reventaban, no podrían llevar el sonido porque todo estaría muy lejos del piso. Una ventana cerrada también impediría que el sonido fuera transportado, la mayoría de los edificios están bien aislados. Como toda operación depende de un flujo estable de electricidad, un corte en medio del alambre causaría problemas. El tipo podía gritar, pero la voz humana no es suficientemente fuerte para llegar lejos. Otro problema es que se podría romper la cuerda del instrumento. Por consiguiente, no habría acompañamiento del mensaje. Es claro que la mejor situación implicaría una distancia menor, así habría menos problemas potenciales con el contacto cara a cara, un menor número de cosas podían salir mal. Es decir, cuando uno estudia así, sin un contexto previo, ¿sí? Sin decir, che, a ver, ¿qué necesito, ¿sí? Para aprender esto que tengo que aprender para mi examen? Antes de ponerme, ¿qué necesito previo a esto? ¿Sí? Es difícil. Lo más probable es que si tenemos esto de memoria, nos olvidemos de algo, de alguna de estas frases y se nos olvide completamente, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando a una persona se le ponen cosas descontextualizadas, solo se recuerda el 20% de las ideas. Ahora, si nosotros vemos este dibujo, ¿sí? Donde vemos a un hombre llevando una serenata a una mujer que se encuentra en el edificio en un piso muy alto, ¿está bien? Y que el parlante está atado ahí, digamos, la fuente sonora está atada, digamos, a los globos. Ahora, viendo este dibujo, contextualizando dónde estamos parados, podemos entender, ¿sí? Esta frase, ¿no? Si los globos se revientan, no podemos llevar el sonido, ¿está bien? Que la ventana cerrada también impediría esto, ¿sí? Que si podemos gritar, pero si la voz no es suficientemente fuerte, estamos muy lejos y no llega, ¿está bien? Si se rompe una cuerda del instrumento también, ¿está bien? La mejor situación sería achicar las distancias, etc. Entonces, siempre cuando uno va a estudiar, tiene que partir de lo previo, ¿no? Contextualizar y anclar lo nuevo con eso viejo que tenemos en la mente, ¿sí? Bueno, hay muchos experimentos parecidos, no los quiero aburrir con esto, ¿sí? Bueno, esta es la razón, obviamente, por la cual, digamos, nosotros les pedimos que antes de llegar a una clase hay que leer el tema, ¿está bien? Porque tiene que ver con esto que ya está demostrado, ¿sí? Hay inconvenientes en nuestras memorias a largo plazo, ¿sí? Uno es lo que se llama amnesia de la fuente, ¿sí? Podemos leer, por ejemplo, alguna fake news, ¿sí? Como nos tuvieron acostumbrados desde todos los estratos sociales, todas las clases políticas, con estos carteles no hay pandemia, el virus no existe, etcétera, ¿no? La vacuna es comunista, digamos, con todas estas cosas, ¿sí? Y sin embargo, más tarde podemos tomar alguna de estas noticias como verdadero, aunque hayamos olvidado la fuente de donde venía, ¿sí? Un ejemplo pasó con la campaña electoral de Ronald Reagan. Ronald Reagan es un actor de Hollywood que después devino en presidente de los Estados Unidos, fallece luego, mucho tiempo después, acosado también por el Alzheimer, ¿sí? Fíjense que en la campaña electoral contaba como si fuera real, vivida por él, una historia de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que en el avión, digamos, había sufrido el impacto de balas, de un proyectil, y entonces, digamos, básicamente el comandante que tenía un paracaídas y podía haber saltado, ¿sí? No abandonó a una de las soldados que estaba ahí y le dijo, no importa hijo, aguantaremos juntos. Esta era la frase que repetía en su campaña electoral, esto de no importa hijo, aguantaremos juntos, y contaba esta historia como si fuera una historia real de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que recordaba bien la historia, pero había olvidado la fuente. Era el final de una película de 1944, ¿sí? Donde él no es que actuaba él, pero digamos, era una película que tenía muy metida en la cabeza, ¿sí? Y pensaba, ¿sí? Esto claramente él pensaba que era una historia real, que le había sucedido, cuando en realidad era algo ficticio, ¿sí? Y la amnesia de la fuente, hay un tipo especial que se llama criptomnesia, ¿no? Que puede dar lugar también a lo que conocemos como plagio, ¿no? Esto, yo les puse esta canción, espero que se escuche.
No se escucha, profe, ¿eh? Ahí les pongo, traten de poner un poquito de fuerza, de ganas para escucharlo. ¿Algo escuchan? Bueno, si escuchan eso, escuchen esto. Se corta, profe, no se escucha. Cortado, sí. Ustedes se escuchan ahí, pues yo estoy escuchando perfecto. No se corta nada acá. No, nosotros, yo por lo menos no escucho que se corta. No, Y se no escucha escuchamos. tipo muy bajito y, como dicen las chicas, cortado. Bueno, a ver esto, ¿se escuchan? Y escuchen esto. Bueno, hay miles, no importa esto, hay miles de ejemplos como este. Después, si quieren, los pueden buscar ustedes mismos, ¿sí? En el primer caso, los autores de Encuentro con el Diablo, que son Charly García y David Bond, dijeron que venían escuchando Sweet Home Alabama, digamos, sí, un plagio directo de alguna manera, ¿sí? Pero venía sonándole en la cabeza y después hicieron Encuentro con el Diablo. Pero en el caso, por ejemplo, de la segunda canción, lo pueden buscar. George Harrison, un ex Beatle, obviamente, tuvo un juicio por plagio, ¿está bien? Y él dijo, la verdad que sí, es igual la canción, es más, admiro mucho a ese grupo, digamos, que hizo la canción original y lo perdonaron en el juicio. Lo perdonaron porque en realidad dijo, sí, entonces, esto es una criptomnesia, ¿sí? Es pensar, levantarse que es de uno algo, está bien que lo tiene ahí oculto en algún lugar, en alguna memoria, ¿sí? Pero, y lo hace como propio cuando no es propio, ¿no? Ese es el concepto. Fíjense, ustedes dicen, bueno, esto solo pasa con lo auditivo. No, esto es peor todavía para entender lo de las fake news, ¿sí? Se hizo un experimento donde se trucaban fotos, ¿sí? Se agarraban fotos, por ejemplo, esta foto familiar que ustedes ven acá, y se la ponía a la foto, ¿sí? En un globo aerostático, ¿sí? Así de grosero esto, ¿sí? Y fíjense que, digamos, le pedían a las personas que describieran todo lo que recordaban acerca de ese paseo ficticio. Y después de 3 sesiones, ¿sí? Casi el 50% de las personas dijeron que recordaban el paseo, ¿sí? Aunque ninguna había estado en globo aerostático. ¿Está bien? Esto no tiene que ver con mentir. Esto quiero que quede claro. Es que nuestras memorias tienen interferencias frecuentes, tienen amnesia de la fuente y nos pueden hacer decir, ¿sí? Cosas que nosotros nunca vivimos. ¿Está bien? Esto para que quede claro, ¿sí? Fíjense en otro ejemplo, ¿sí? Una mujer que había sido violada, ¿sí? Identificó al psicólogo, ¿sí? A Thompson como el atacante. Por suerte, Thompson, en el momento de que ocurrió la violación, digamos, estaba en un programa de televisión en vivo. Entonces, aparentemente, claro, la mujer justo antes del ataque estaba mirando ese programa y la memoria le atribuye erróneamente, ¿sí? A ese rostro del psicólogo como si fuera obviamente el que ejecutó la violación, ¿sí? Entonces, obviamente, fíjense hasta dónde podemos llegar, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, hay otra pregunta que es ¿por qué a veces nos toma más o menos responder también una pregunta, ¿sí? Si está dentro del mismo tema e incluso pareciera ser una pregunta relativamente más fácil que otras, ¿sí? Y acá viene lo que se llaman las memorias semánticas. Ustedes recuerden que la memoria nosotros la dividimos en corto plazo, largo plazo, y la que es a largo plazo la dividimos implícita y explícita, y dentro de la explícita o declarativa la dividimos en episódica y semántica. La episódica son las que acabamos de ver, hechos que me pasaron a mí. La semántica es lo que aprendimos en la universidad. Entonces,
nosotros organizamos en nuestro cerebro la información semántica en forma jerárquica, ¿sí? En forma jerárquica, ¿sí? Como les decía antes, fíjense que tenemos para recordar elefante, que es mamífero, África, marfil, grande, trompa, sonido, etc. ¿Cómo organizamos todo esto? Así, en redes, ¿sí? Por eso también les pedimos muchas veces que armen ustedes mapas conceptuales o redes, ¿sí? Para tratar de entender mejor el tema, digamos, y que estudien de esa manera. Entonces, fíjense que nosotros, cuando nos hacen una pregunta determinada, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, supongamos que nos preguntan, ¿qué es dálmata? ¿Sí? Entonces, uno enseguida piensa en, tiene manchas, ¿no? ¿Está bien? Vi una película, ¿sí? Pero nuestra red cerebral trabaja en forma ascendente diciendo, dálmata, perro, ¿sí? Mamífero, ¿está bien? Ladra, etcétera, como una red que se va armando, ¿sí? Y finalmente, arriba de todo, animal, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Como todo, tiene sus fallas, ¿sí? Pero así organizamos la información, o así deberíamos organizarla, ¿sí? Esto es lo que hace que si nosotros organizamos en una red, digamos, semántica, ¿sí? Nos ejercitamos en esto y hacemos mapas conceptuales, podemos organizar la información y hacer que nuestra memoria falle menos veces. Por supuesto, ¿sí? A veces hay nodos que no son tal cual, ¿sí? Pero bueno, esas son las excepciones, ¿no? No es lo que nos importa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que a veces, ¿no? Responder si los perros se reproducen puede tardar más que responder si ladran porque armamos una jerarquía o un orden semántico diferente, ¿no? Lo que es la reproducción, etcétera, ¿sí? Y como les dije recién, en la red semántica a veces hay nodos con excepciones, lo que llaman nodos atípicos, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, avestruz, ¿sí? Bueno, está dentro de las aves, ¿sí? Pero las aves se supone que tienen alas, pueden volar, bueno, el avestruz no puede volar, ¿no? Entonces, a veces hay nodos atípicos, pero bueno, esas son las excepciones, ¿sí? Son más difíciles de explicar, por supuesto. Entonces, la memoria semántica es plástica, ¿sí? Los conceptos se modifican con nueva información enciclopédica o con la experiencia que vamos a tener, ¿sí? Que vamos teniendo, si es que la tenemos, ¿está bien? Y el desarrollo en la infancia nosotros lo vemos porque se va reflejando en el crecimiento del vocabulario de los chicos, ¿sí? Sabemos que cuando hay lesiones de la corteza del lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? La más externa del lóbulo temporal izquierdo, se produce algo de pérdida de la información semántica previamente adquirida. ¿Está bien? ¿Sí? Y la memoria explícita en general, ¿sí? No importa si es episódico o semántica. ¿Cómo se adquiere? También sabemos que para consolidar la memoria a largo plazo explícita, la memoria va a pasar por diferentes regiones de nuestro cerebro. Primero se adquiere, ¿sí? A través, obviamente, de los sentidos, o porque leí algo, escuché, está bien, o las dos cosas, etcétera. Eso va a entrar a las cortezas de asociación polimodal de la corteza, ¿está bien? Que hay diferentes tipos, que después las vamos a ver, ¿sí? La información de esas cortezas de asociación. Fíjense, perdón, ya no son cortezas primarias, no es la corteza visual primaria, no es la corteza sensitiva primaria, sino que de la corteza auditiva primaria, visual primaria, sensitiva primaria, la información va a cortezas más grandes, cortezas de asociación, ¿sí? Luego de ahí la información pasa a corteza del parahipocampo, a la corteza perirrinal, ahora les muestro un dibujo, ¿sí? Después va yendo a varias regiones de lo que era el hipocampo, y luego vuelve nuevamente y termina almacenándose la información en las cortezas de asociación por donde entró todo. Entonces, fíjense que acá tenemos las cortezas de asociación, pasa por el parahipocampo y la corteza perirrinal, acá la tienen todo dibujado eso, ¿sí? En qué regiones estamos. Luego la corteza entorrinal va a pasar por el hipocampo, que nos ayuda a consolidar. Luego va a volver todo esto a través de la, digamos, de la región nuevamente entorrinal, el parahipocampo, y termina en las cortezas de asociación diferente, ¿no? Temporal, parietal, frontal, etc. Esto quiere decir que nosotros tenemos fragmentos de la información, ¿sí? En diferentes lugares, y esto nos ayuda, obviamente es vital, porque si nosotros tenemos una lesión en un lugar, no perdemos toda la memoria, sino perdemos un fragmento, ¿sí? De esa memoria, y con el resto podemos ayudarnos a recuperar parte de esa información. Entonces, si nosotros resumimos el caso inicial de HM, ¿sí? Lo que tenemos que decir que si quitamos los lóbulos temporales, específicamente el hipocampo, la memoria a corto plazo va a estar perfecta. La memoria a largo plazo, la previa de las cosas que aprendí en la infancia, también van a estar bien, ¿sí? Pero el problema que vamos a tener es en la consolidación, ¿sí? En la consolidación. Esto no importa, esas son películas, digamos, que seguramente ustedes habrán visto, que trabajan sobre el tema de la consolidación, ¿sí?
donde los actores no pueden transformar la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿está bien? Son 3 películas diferentes que ayudan a entender esto. Esto no importa. Bien. Y vamos ahora, ¿sí? Porque yo les nombré todo lo que era la memoria explícita, ¿sí? Y ahora vamos a la memoria implícita, ¿sí? Para terminar. Bien. Escucho. ¿A qué se refiere con el córtex etnorrenal en el esquema anterior? Te muestro en el dibujo para que se entienda porque es complicado, no es fácil. ¿Están viendo ahí de nuevo las diapos? Sí. Sí. Mirá. Esto es el lóbulo temporal, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es un dibujo, ¿no? Del lóbulo temporal, ¿sí? En el Bien. lóbulo temporal, ¿sí? Uno puede, ¿sí? Mostrar la existencia de diferentes cortezas, ¿sí? Una corteza que está al lado del hipocampo que se llama corteza parihipocámpica, ¿sí? Una corteza llamada perirrinal porque está muy cerca de cortezas olfatorias. Una corteza que rodea cortezas olfatorias llamada corteza entorrinal. Otra que se llama giro dentado, ¿está bien? ¿Sí? Y recuerden que el giro dentado, ¿sí? Con el subículo y otra región forman lo que se llama el hipocampo propiamente dicho. ¿Está bien? Entonces, lo concreto acá es que lo que se sabe es que cuando nosotros estamos tratando de que una memoria a corto plazo se transforme a largo plazo para que yo la pueda recordar un año después, primero la información fue a las áreas de asociación corticales, ¿sí? Áreas de asociación que son la corteza frontal, temporal, parietal. Luego esa información de allí, ¿sí? Perdón, ¿por qué tiene que ir a las cortezas primero de asociación? Porque no me basta, ¿sí? Haber visto algo para que yo después lo recuerde, sino que eso que vi, que llegó a mi corteza visual primaria, tiene que pasar a un área donde yo pueda hacer algo de abstracción, ¿sí? Algo que la comunique con otras áreas. Entonces, ahí es donde entran las cortezas de asociación. Luego de acá, la información va a pasar por medio de sinapsis, por supuesto, a las cortezas parihipocámpica y perirrinal, que son estas que están en azul y en rojo. De ahí, las sinapsis se van armando hacia la corteza entorrinal, de ahí, ¿sí? A lo que es la circunvolución o giro dentado y al hipocampo completo. Y luego la información, ¿sí? Que está transcurriendo por acá, va a volver a todas las regiones que dijimos recién y termina almacenándose en forma fragmentada en las cortezas de asociación cortical. Una cosa importante, digo que aclaro acá, es cuando uno dice, ¿qué significa que yo esté formando nuevas memorias? Lo que estoy haciendo es sintetizando nuevas proteínas, ¿eh? La memoria a largo plazo en general tiene que ver con eso, y formando, ¿sí? Nuevos contactos sinápticos, ¿sí? Eso se llama plasticidad sináptica, ¿está bien? Entonces estoy formando nuevos contactos sinápticos, armando otras redes. Entonces, dos neuronas que estaban comunicadas de determinada característica ahora empiezan a tener más conexiones entre ellas y con otras neuronas, y esa red, ¿sí? Esa red neuronal que yo voy formando por plasticidad sináptica, se la conoce como engrama de la memoria, ¿sí? Esto pasa toda la vida. Yo puedo tener 110 años y seguir aprendiendo y teniendo memoria, ¿sí? Porque las neuronas siguen formando nuevos contactos sinápticos y es más, hay regiones cerebrales que se reproducen, donde las neuronas se reproducen. Y una de esas regiones donde hay reproducción de neuronas es el hipocampo, justamente que es un área asociada con la memoria. Entonces, nosotros, ¿sí? Tenemos no solo que hay neuronas que se multiplican, que hacen mitosis, sino que podemos generar toda la vida ¿sí? Nuevos contactos sinápticos, por lo tanto generar redes neuronales diferentes y generar nuevas memorias permanentemente. Esta plasticidad sináptica de generar nuevas redes y nuevas memorias, por supuesto, decae con la edad. No es lo mismo aprender un idioma a los 4 años, a los 10 años, que a los 80 años. Pero que se puede hacer hasta los 110, 120 años, no hay ninguna duda. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Sí. Ah, perdón. Y le decía que lo que vamos a ver ahora es la memoria implícita o no declarativa. ¿Sí? La memoria implícita, recuerden que es una memoria a largo plazo, o sea, yo la tengo 20 años después, pero muy rígida, inconsciente. ¿Sí? Y a esta se la puede dividir en memoria de procedimiento, el priming, el condicionamiento y la habituación y sensibilización. Entonces, empecemos a ver dentro de la memoria a largo plazo implícita la procedimental. ¿Sí?
Fíjense que cuando hablamos de memoria de procedimientos, es la memoria justamente de habilidades y destrezas. O sea, procedimientos que en general tienen un alto componente psicomotriz, ¿sí? Por ejemplo, cómo se hacen las cosas, ¿sí? Cómo se anda en bicicleta, cómo manejar, ¿sí? Cómo tender una cama, cómo servir el té, ¿está bien? Estas son cuestiones psicomotrices, obviamente, son memoria de procedimientos. Obviamente son inconscientes porque nadie está pensando cómo se hace para servir el té, ¿está bien? Cuando ya aprendió esta destreza, ¿sí? Y esto es lo que se llama memoria procedimental, ¿sí? ¿Dónde estaría ubicada? Bueno, tenemos dos grandes estructuras. Una es el cerebelo, ¿sí? Donde están guardadas estas memorias. Por eso cuando vimos cerebelo decíamos que no solo participa en la coordinación motora, sino también en el aprendizaje motor. Y también, ¿sí? En alguno de los núcleos de la base, ¿sí? Especialmente regiones del cuerpo estriado, ¿sí? Acá lo tienen, ¿sí? Entonces, cuerpo estriado y cerebelo. Luego tenemos la memoria a largo plazo implícita llamada priming, ¿sí? Que también puede ser traducida como facilitación, ¿sí? Priming o facilitación. Para entenderlo, ¿sí? Yo siempre traigo que el priming es como de alguna manera es, digamos, facilitar, ¿sí? El aprendizaje de un material exponiendo a esa persona de diferente forma, muchas veces, a eso que quiero que aprendan, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que si yo la expongo, ¿sí? O sea, dejo una especie de huella inconsciente o conscientemente, ¿sí? En este caso va a ser muy inconsciente la mayor parte de la información, puedo después evocar automáticamente esos procesos en forma consciente, ¿sí? De alguna manera, los medios de comunicación trabajan haciendo priming sobre nosotros y les muestro, bueno, este fragmento de la película Focus para entenderlo mejor, me parece que es el mejor ejemplo. Como no se escucha mucho, los que no la vieron traduzco. Lo que hicieron fue hacer tender una trampa haciendo priming, ¿no? Lo que hicieron fue a un jugador, ¿sí? Compulsivo. Lo que hicieron fue esto. Fíjense que desde que sale del hotel lo expusieron a un número. ¿Ven? El número 55 todo el día. En los carteles, en el vestíbulo de las remeras, el pin que tenía el portero. Es decir, iban creando huella, ¿sí? Con ese número 55 en forma inconsciente a esta persona. Desde el número de flores de un florero hasta el tatuaje de la prostituta que le mandamos anoche. El tatuaje, dice acá, 55. Y aparte no solo lo visual, ¿no? Sino ahora habla de lo auditivo. Sí, no solo es lo que ves, sino también. 5 en mandarín es Wu. Hay 124 Wu en Sympathy for the Devil. Le pusieron el tema de los Rolling que tiene en chino mandarín, ¿no? Digamos el número 55. Un familiar con el número 55 en la camiseta. Una vocecita en su cabeza le dice, ese. Y él cree que es intuición. Y elige. Y tú, al no saber nada, le convenciste. Lo llamamos el ratoncito ciego. ¿Yo soy el ratón ciego? ¿Qué resulta? Bueno, un poco lo que está mostrando es eso, ¿sí? O sea, la percepción del entorno, visual, auditiva, táctil, etcétera, digamos, de alguna manera va dejando una huella en la memoria, una huella amnésica, ¿está bien? Esa huella después se va activando por estímulos similares y se recupera la información, ¿está bien? De alguna manera, ¿sí? Y bueno, esto no importa, pero hay diferentes tipos de priming, ¿sí? Eso no importa, ¿está bien? No tiene mucho, pero fíjense en lo siguiente, ¿sí? Esto se hace con diferentes test. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven acá? ¿Qué están viendo? Líneas cortitas. Puntos. Líneas. Bien, ¿me podrían decir qué objeto hay ahí? No. ¿Ahora?
Tampoco. Tampoco. Ahora, ¿Un Yo no, perro? por lo Sí, un un perro. camello en el medio. Parece un camello en el medio, bien. ¿Y ahora? Una bicicleta. bici. Así una bicicleta. El camello, la bicicleta y lo primero no sé qué es. Es un teléfono. Un teléfono, ¿sí? Bueno, a las personas se las somete a esto, ¿sí? Como yo hice con ustedes, digamos, primero se les muestra esto, obviamente, la verdad que es indescifrable, ¿no? Si uno no tuvo antes nada, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto, ¿sí? Si yo los expongo a ustedes varias veces a esto, ¿sí? A esto, la próxima vez, dentro de un tiempo, cuando yo les muestre esto, ustedes van a decir, ¿sí? Con poquito material, que tal vez esto sea un teléfono, esto es un camello y esto es una bicicleta. Y esto ocurre. O sea, he estado generando una huella en el cerebro de ustedes, cuando obviamente repito esto varias veces, ¿sí? Que permite después, con pequeños estímulos, traer esto al presente, ¿sí? Y obviamente esto tiene sus engaños, ¿no? Fíjense las palabras, ¿no? Si yo les pido a ustedes, lean esto. Lean las palabras rápidamente. ¿Las leyeron? Completen. Sí, ¿Qué sí. palabra es acá? Casa, Casa, Después, Elefante. elefante, después, escalera. Escalera. escalera, exactamente. Entonces, cuando yo a una persona, ¿sí? Le presento esto a unos cuantos segundos, es decir, estoy estimulando su memoria visual o sensorial o perceptiva en un momento, ¿sí? Y le digo que lo recuerde, ¿está bien? Y después lo expongo a esto, ¿está bien? Pueden completar, y cuanto más los expongo, ¿sí? A esto, de alguna manera ustedes van a recordar más fácil esto. Ahora, fíjense en lo siguiente, cómo se puede engañar esta memoria, ¿no? Ahí, si yo les digo león, ¿no? Casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera, ¿sí? Fíjense que las palabras son las mismas, ¿no? Es león, casa, elefante, árbol, carrera, libro, astro, escalera. Les digo ahora, por favor, completen rápidamente esta palabra. ¿Cuál va? Vamos. No estaba en la ¿Cuál? lista. Tigre, Bueno, si yo les pregunto a ustedes qué palabra pondrían ahí, ¿qué dirían? tigre, Hombre. Tierra. Tiempo. Bien, perfecto. Bien, entonces, cuando uno dice alguna de esas palabras que dijeron podía estar acá, sí, por ejemplo, si yo digo acá tigre, si lo primero que me viene a la cabeza es tigre, yo digo, bueno, mirá, probablemente yo los estuve seduciendo cuando les dije a ustedes previamente león, ¿no? Y acentuaba, etc. Si hubiese querido, por ejemplo, poner acá casa, ¿no? Porque yo quería que digan timbre, podía hacerlo, ¿sí? Pero uno dice, ¿por qué no elegí tierno? ¿Sí? O timbre de entrada y otro eligió que yo tigre, ¿está bien? Bueno, eso tiene que ver con lo previo. Entonces, a veces, ¿sí? Generar una especie de priming también obviamente puede ser a propósito para confundir a la persona, para que diga lo que quiero yo que diga y no lo que verdaderamente es, ¿no? Esto también está claro. Y fíjense que en el priming, ¿sí? Participan diferentes cortezas, ¿no? En el priming visual, auditivo, semántico, diferentes lugares, ¿está bien? No importa, nadie le va a pedir esto, pero para que vean que hay diferentes cortezas que se encargan de esto, ¿sí? Bien, pasamos a el condicionamiento, que hay dos tipos, clásico e instrumental, ¿sí? Se llama, digamos, esto se lo conoce habitualmente como aprendizaje asociativo, ¿no? Que se divide en condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o instrumental, ¿sí? El condicionamiento clásico es cuando asociamos dos estímulos, ¿sí? Y el condicionamiento operante o instrumental es cuando asociamos la respuesta emitida ante un estímulo y las consecuencias que tiene dicha respuesta. Entonces, fíjense que el aprendizaje que llamamos condicionamiento clásico se lo debemos a nuestro fisiólogo ruso Pavlov, ¿sí? Cuando hacía el experimento con la fístula salival, ¿no? Fíjense que al principio lo que hacía Pavlov era simplemente anotaba, hacía observaciones, lo que veía es que el animal cuando le ponía la comida salivaba, ¿está bien? Después lo que hizo fue tocar una campanilla, digamos, antes de llevar el plato, le llevaba el plato y salivaba, y lo que observó después de un tiempo es que con el solo hecho, digamos, de tocar la campanilla o el solo hecho de aparecer él o su ayudante, que era el que alimentaba, el perro salivaba. Es decir, lo habíamos condicionado al perro que ante un estímulo que no tenía que ver directamente con la comida, sino indirectamente, le provocábamos esa respuesta de salivación, ¿sí? Entonces, bueno, en este condicionamiento clásico, ¿sí? Que se puede hacer, se puede lograr y de hecho se hace en el presente, fíjense que
Esto no importa, pero les quería mostrar esto como experimento. No se ve, profe, si es un video no se ve. ¿No están viendo el video? Sí, ahí arrancó, ahí arrancó. Como ven, está soplando, ¿no? En el ojo y parpadea. Fíjense que no hay soplido, pero solamente el golpe, ¿sí? Provoca el parpadeo, ¿sí? Hay diferentes de este tipo. Después, para que les quiero mostrar uno más adelante. Este es otro, ¿sí? Y acá hay otro, ¿no? 3 y levantarse. Se levanta sin decir 3 y ocurre lo mismo, ¿sí? Es un ejemplo de condicionamiento, ¿sí? Y luego está, dentro de este aprendizaje asociativo, el llamado, como le dije, condicionamiento instrumental u operante, que se lo debemos en parte, ¿sí?, al conductista americano llamado Skinner, ¿sí? ¿Se acuerdan quién es Skinner? En una serie de dibujitos animados. El director del colegio Director de la escuela, de los Simpsons. Exacto, director de la escuela de los Simpsons, justamente le pusieron Skinner por este conductista americano, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo empezaba siempre los Simpsons, con Bart escribiendo 1000 veces en el pizarrón, no tengo que hacer esto. Bueno, este es la especie del aprendizaje que quería Skinner, ¿no? Digamos, de alguna manera, decía Skinner, la consecuencia de una respuesta dada por el individuo determina la probabilidad de que dicha respuesta vuelva a producirse, ¿sí? El problema que teníamos es que Skinner estudiaba no con seres humanos al principio, sino que traspasó a los seres humanos experimentos que se hacían en ratas y en palomas. En este experimento se llama la caja de Skinner, ¿sí? Fíjense que la caja lo que tiene es una palanca que cuando la presiona, el animalito, digamos, aparece comida. Entonces, primero se pone un animal que está privado, está hambriento, ¿sí? Y el animal aprende que cuando pulsa la palanca tiene la comida, ¿sí? Y la tasa de presión de la palanca es más alta, ¿sí?, que cuando no existe, obviamente, la recompensa de la comida, ¿no? Si al contrario después le sacamos la comida, deja de apretar la palanca porque sabe que eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces hay una respuesta, ¿no?, que tiene que ver con obtener comida, digamos, y eso provoca mi conducta, que es apretar la palanca, ¿sí? Entonces la comida es el reforzador de esa conducta, que es presionar la palanca, ¿sí? Y digamos, cuando uno dice el aprendizaje asociativo relacionado con el condicionamiento de este instrumental o operante, probablemente esté relacionado con la corteza prefrontal y con el cuerpo estriado también, ¿sí? Acá tenemos a nuestro Skinner con lo que hacía Bart al comienzo. Y por último, y ya terminamos, dentro de las memorias implícitas está la habituación y sensibilización, que es lo que se llama también aprendizaje no asociativo, ¿está bien? No asociativo. Este es más fácil de entender, digamos, lo que pasa es que, claro, son transitorios, ¿no? Pero, digamos, la habituación significa habituarse, significa reducir la magnitud de la respuesta ante un estímulo que generalmente es inocuo, pero que se repite con un periodo de tiempo abreviado. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando desde noche y se larga una tormenta, un trueno terrible, y yo me sobresalto. A los 10 minutos otro trueno, me sobresalto, pero el tercer trueno ya no me provoca nada, es decir, yo me habitué a esta sensación, ¿sí? Incluso tengo como predictor, ¿no?, que si veo una luz va a venir un sonido fuerte, etc., y ya no me sobresalto para nada, ¿sí? Bien, esto es un tipo de aprendizaje no asociativo en este sentido, ¿sí? Y la sensibilización sería al revés, bueno, casi al revés, ¿sí? Esperen que está pasando. En la sensibilización, ¿no?, que también es un aprendizaje no asociativo, ¿sí? Digamos, es un proceso que provoca que la respuesta a un estímulo, que generalmente es intenso, ¿no?,
que me provoca dolor, ¿sí? O me provoca mucho miedo, ¿sí? Sea más intenso que lo normal porque se presentó antes un estímulo que causó un sobresalto inicial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Un trueno mientras estoy estudiando, también me sobresalto, ¿no? Pero dijimos que después de 3, 4 veces que se repite el trueno, yo me habitué. Si después de 4 o 5 horas no aparece más, ¿sí? Y luego, digamos, aparece un estímulo pequeño, ¿sí? Digamos, yo me sobresalto de nuevo. O sea, estoy sensibilizado por algo que ocurrió, ¿sí? Esto nos ocurre muy frecuentemente con el temor, ¿no? Provoca esto. Bueno, esto es un poco, a grandes rasgos, hay un montón de experimentos, obviamente, digamos, que comprueban todo esto, pero es un poco a grandes rasgos el trabajo de la memoria. ¿Qué es lo que, digamos, tengo que recordar? Si uno tuviera que resumir esto, obviamente que, primero, la memoria, ¿sí? Requiere de diferentes pasos, ¿no? Requiere prestar atención, ¿sí? Esto es lo primero. Requiere, digamos, obtener información del medio, interno o externo, ¿sí? Tener esa información unos cuantos segundos, minutos, y después si la quiero obtener a largo plazo, consolidarla, ¿sí? Y luego sí la transformo en memoria a largo plazo. Nosotros vimos que hay una clasificación de la memoria en una memoria perceptiva o sensorial, ¿sí? Que es aquella que retengo solo unos segundos, ¿sí? Como esto que decíamos, les pongo a ustedes una serie de letras, unos segundos, le digo recuerda, ¿no? Y se la saco, ¿sí? Es una memoria, claro, muy frágil, solo recordamos un 20 o 30% de eso. Luego tenemos la memoria a corto plazo, ¿sí? Que es la memoria de trabajo que llamamos, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque la memoria de trabajo, aunque dura segundos a minutos, me permite manipular la memoria vieja a largo plazo y tomar conductas. Por ejemplo, el ejemplo más práctico es cuando ustedes se tienen que ir de su casa y tienen que buscar dónde dejaron las llaves, ¿sí? Ustedes van a su habitación, no encuentran la llave, entonces van al living, ¿sí? Cuando van al living y no la encuentran, no vuelven a su habitación, porque ya fueron a su habitación. Eso es manipular su memoria a largo plazo. O sea, están manipulando con su memoria a corto plazo, ¿sí? Sin el estímulo, porque ustedes ya ahora están en el living, no están en su habitación. Pero recuerdan haber pasado ya por su habitación en busca de la llave y no tienen por qué volver a pasar por ahí, a menos obviamente que quieran buscar en otro lugar. Y luego tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la que usamos en todo momento, la que nosotros más tenemos como la idea de lo que es la memoria, y a esa memoria a largo plazo nosotros la dividimos en memoria implícita, que es la inconsciente, muy relacionado con las destrezas, las habilidades, ¿sí? Muy rígida, y la memoria explícita o declarativa, que la dividíamos en episódica o autobiográfica, ¿sí? Que hice ayer, que hice el verano pasado, y la semántica, que es esto de, bueno, digamos, que el caballo es un mamífero, ¿también? Lo aprendí, así, aunque no haya visto nunca un caballo, lo aprendí, es algo semántico, y sabemos que lo semántico se organiza en redes conceptuales, ¿no? Y esta memoria a largo plazo aprendimos también que no tiene un único sitio, sino que está almacenada en diferentes lugares, y esto es una ventaja evolutiva, ¿eh? Fíjense que si ustedes tienen una computadora y la computadora se daña el disco rígido, pierden toda la información. En nuestro cerebro esto no pasa porque tenemos diferentes fragmentos de la información en diferentes lugares, y si yo tengo un traumatismo de cráneo o me tienen que operar en una región, eso no quiere decir que vaya a perder toda la información porque tengo otras regiones cerebrales que contienen fragmentos de esa información y con eso puedo trabajar para recordar en el presente, ¿sí? ¿Se entendió más o menos el concepto? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Habías dicho en un momento que el cerebelo, el núcleo y la base también participan en el almacenamiento? ¿Puede Claro, ser? todo lo que son memorias, por ejemplo, implícitas, o sea, no declarativas, que tienen que ver con destrezas, habilidades, conductas psicomotrices, se almacenan en el cerebelo y en los núcleos de la base, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se Bien. entiende? Entonces, cuando Sí. vos tenés, por ejemplo, una lesión en el cerebelo, ¿sí? Podés aprender, qué sé yo, o sea, podés recordar la lección y rendir un examen perfectamente, ¿sí? Podés subirte a una bicicleta y sí, vas a tener problemas digamos, en lo que es, digamos, la coordinación del movimiento, pero recordás, el problema es que no vas a poder aprender nuevas conductas motrices, porque eso lo hacen el cerebelo y los núcleos de la base. ¿Sí?